Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos modismos en la programación orientada a objetos. Bueno, este es uno de los módulos más largos, por mucho. Así que vamos a dividirlo probablemente en varios videos. Probablemente sean unos dos, máximo tres. Y bueno, vamos a empezar con esta sección que a mí me encantó. Y es que cuando uno enseña a un lenguaje o a programar a una persona, tú normalmente cuando tocas el tema de las variables, haces la analogía de que las variables son como unas cajas, ¿verdad? Y que nosotros estamos guardando información en unas cajas. Bueno, ¿por qué se usa esa analogía? Porque es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Funciona bastante bien. El problema es que en lenguajes como Python y también ocurre en Java, viene un concepto que se llama eh, apuntador, pointer de la memoria. Bueno, a lo mejor esto no es necesario verlo en este momento, pero lo que sí es importante entender en Python es que, o sea, todas las variables en Python no son más que una referencia a un objeto en memoria, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo vemos en esta caja. Las variables en Python no vendrían siendo, o una buena analogía no sería verlo como una caja, sino como una etiqueta, como un label. ¿Ok? Es como decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo que tenemos aquí, A es la etiqueta de este objeto en memoria, de esta lista. Y cuando nosotros hacemos cosas como esta y decimos B igual a A, nosotros lo que estamos diciendo es, ahora este objeto, porque es el mismo, o sea, eso no cambia, ahora este objeto va a tener dos labels y va a ser A y B. Y cuando nosotros, por ejemplo, toquemos A, bueno, ahí ya lo tenía ejecutado. Fíjense que A, nosotros modificamos le hacemos un append y cuando nosotros vemos B, o sea, chequeamos el valor, vemos que también se le agregó el 4, o sea, se le agregó a ambos, porque tanto A como B no son más que labels de un mismo objeto en memoria. ¿Ok? Técnicamente por detrás, lo que está pasando es que las variables como tal, A y B, no contienen un valor, sino que contienen es la dirección de memoria del objeto al que hacen referencia. ¿Ok? Que en este caso sería, por ejemplo, la lista. Uno, 2, 3. Bien, entonces sigamos. Creo que no borré las ejecuciones, pero bueno, así que ya tienen como unos pequeños spoilers. Ahora, esto que nosotros hacemos aquí, el autor lo llama aliasing. Ojalá lo haya pronunciado bien. Que es como ponerle alias a las cosas. ¿Y por qué él dice esto? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí este objeto que se llama Charles, ¿verdad? Que tiene un nombre y la fecha de nacimiento. Y luego nosotros hacemos lo mismo. Decimos que Lewis, que va a ser una nueva variable, va a ser igual a Charles. Y si nosotros ejecutamos perdón, utilizamos el operador is, la comprobación, nos da true. ¿Qué compara este operador? Si no se recuerdan, si los dos objetos si las dos variables hacen referencia al mismo objeto en memoria, o sea, se tienen la misma dirección, que es lo que yo le decía ahora. Entonces, Lewis y Charles vendrían siendo, o mejor dicho, Lewis vendría siendo un alias del objeto Charles o de esto. ¿Ok? Es como un poco confuso, pero si fijamos, utilizamos la función ID del lenguaje, nos damos cuenta que efectivamente los ID coinciden. O sea, Lewis y Charles hacen referencia a los mismos objetos en memoria. Y si nosotros, por ejemplo, cambiamos a Lewis, le cambiamos el balance, vemos que si chequeamos el Charles, vemos que es lo mismo. O sea, que cambió, bueno, en este caso no cambió, sino que se le agregó algo nuevo, ¿no? Y vemos que efectivamente Charles también lo tiene. Y esta imagen lo pone muy, muy sencillo. Charles y Lewis no son más que unas etiquetas, unos labels de un mismo objeto en memoria. Y si nosotros podemos crear, por ejemplo, a Alex, y fíjense que el objeto es exactamente igual, o sea, tienen los mismos valores,
Y de hecho, si nosotros utilizamos el operador de comparación igual igual, nos damos cuenta que da true, ¿verdad? Pero si nosotros comprobamos utilizando el operador is, nos damos cuenta que efectivamente Alex y Charles no vendrían siendo eh, mismos objetos. Bueno, claro, creo que hay algo aquí que me faltó ejecutar. Que tendría que ejecutarlo todo. Ok. Y de hecho, eso lo podríamos comprobar haciendo ID de Alex y ID de Charles. Y vamos a ver que efectivamente son dos objetos distintos, terminan en números distintos. Bien. Aquí no coloqué nada de código, pero bueno, lo podemos hablar. ¿Cuándo utilizar este operador y cuándo utilizar este operador? Si vienes de otro lenguaje, en otros lenguajes es muy común los operadores de doble igual y triple igual. Que el doble igual compara valores, nada más, y el triple igual compara valores y compara los tipos, ¿ok? Que es la forma más segura. En este caso, aquí en Python no existe eso, hasta lo que yo sé. Entonces, la diferencia entre estos dos es que el igual igual va a comprobar el valor, igual que en todos los otros lenguajes, pero el is lo que va a comprobar es que las dos variables, o vamos a decirlo ahora con la nueva terminología que aprendimos, las dos labels son, o mejor dicho, las dos variables son labels del mismo objeto. ¿Ok? Hacen referencia al mismo objeto en memoria. Eso es lo que se compara en ese caso. Ahora, el caso más común del is, y que muchos de ustedes lo deben haber utilizado un millón de veces, porque de hecho es la manera recomendada de hacerlo, es que para comprobar si una variable es none. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque eh, is es una manera mucho más rápida, porque es un método built-in de comprobación. ¿Ok? En este caso, como la comprobación es contra none, pues la verdad es que no hay mucho ahí que comprobar, ¿verdad? Ahora, si nosotros podríamos hacer esto es perfectamente válido. Pero esto no es más que lo que se conoce como syntactic sugar o como una forma más bonita de hacer, lo que en realidad sería llamar al donder equal. Se llama así, ¿no? Entonces, esto es mucho más lento. Es mucho más lento porque Python, bueno, tiene que decir, ok, cuál es igual igual es un alias de qué, entonces saca la función real, la ejecuta, y bueno, entonces, básicamente es porque uno puede añadirle funcionalidad, la funcionalidad que uno quiera al operador igual igual. Eso no lo puedes hacer con el operador is. Entonces, bueno, básicamente es eso. Esto es una parte que ya lo habíamos visto cuando hicimos lo del el caso extraño de las tuplas. Pero bueno, el autor lo repasa aquí, podemos repasarlo bastante rápido. Y él hace referencia a que, bueno, ya sabiendo ahora de que Python, las variables no son más que labels de un objeto en memoria, ¿qué pasa con los objetos inmutables, verdad? Por ejemplo, en específico las inmutables que son secuencias, como la lista, las tuplas, perdón. El problema es que los elementos que están dentro de la tupla, ¿verdad? Pueden ser a su vez, o mejor dicho, son a su vez alias de otros objetos, ¿verdad? Porque ahora tenemos un objeto que contiene varios objetos. Entonces, por ejemplo, T1 en este caso es el label de este objeto, de esta tupla, ¿verdad? En memoria. Pero ahora, cada una de estas cositas que están aquí van a ser objetos también en memoria. ¿Ok? Cada una de estas cositas es un objeto en memoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que uno de estos objetos que está aquí adentro puede ser mutable. Entonces, el problema es que, bueno, no sé si es un problema, pero es que la inmutabilidad de la tupla solo lo puede realizar con los objetos que sean inmutables dentro de ella misma. Porque ya no tiene control de la dirección de memoria de estos objetos.
Entonces, cuando se acceden directamente a estos objetos, ellos pueden ser fácilmente modificados, estos objetos. Ahora, la lista como tal, no. Esto lo vimos, un poquito como enredado, pero la verdad es que es algo sencillo. Aquí accedemos al ID de la lista, de esta lista que está aquí adentro. Bueno, ya está ejecutada. Y luego lo que hacemos es que de esa lista le hacemos append de 99. ¿Ok? Entonces, si se fijan, se le pudo hacer, o sea, la tupla pudo ser modificada, pese a que la tupla es inmutable. ¿Ok? Porque la lista sí es mutable, la lista es un objeto en memoria distinto a la tupla. Y bueno, si ahora comprobamos que si los objetos son iguales, pues no tienen los mismos valores. Bien. Y por último, bueno, vamos a entrar en esto de las copies. Esto, muchachos, es bien interesante y no sé en qué casos puedan llegar a toparse con estos asuntos, pero es tricky, puede ser delicado. Básicamente, vamos a ver las listas, por ejemplo. ¿Cuáles son las maneras de copiar una lista? Pues la manera usual sería volviendo a llamar al constructor del método list, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo L1 y luego llamo sí, al constructor, a esto. Bueno, lo llamo al método list y creo una lista L2 que va a ser una copia de L1, ¿ok? Y si comprobamos que son iguales, efectivamente son iguales y no son los mismos objetos, ¿ok? Entonces aquí no estamos haciendo aliasing, o sea, no estamos simplemente agarrando y poniéndole otra etiqueta al mismo objeto en memoria. Serían dos objetos distintos en memoria. Y aquí lo podemos comprobar. Ahora, el problema de esto, y es lo que se conoce en Python como una shallow copy, que bueno, serían dos tipos realmente de hacer una copia. Sería shallow y sería deep. ¿Ok? Shallow significa que yo te estoy entregando otro objeto que es distinto en memoria con los mismos valores, ¿verdad? Pero los valores que están adentro, probablemente, o probablemente no, los valores que están adentro, si son objetos en sí mismos, van a apuntar al mismo objeto, o sea, va a ser el mismo objeto. Vamos a verlo en la práctica porque esto, decirlo es como más enredado. Por ejemplo, en este caso, está muy sencillo. Esta lista, ¿verdad? Se copió al L2, tenemos L1 y L2 con los mismos valores. Y si se fijan, esta lista que está aquí adentro es un objeto y esta tupla es otro objeto. Esos objetos, al copiarse, siguen siendo los mismos. O sea, tendríamos una referencia a los mismos objetos de memoria. Por lo tanto, si yo modifico L1, me va a modificar L2 o los valores que tiene adentro. Y lo comprobamos con este snippet que está aquí. L1 es esto, hacemos la copia otra vez, igual que hicimos arriba. Luego L1 le hacemos append de 100, ¿verdad? Y luego L1 de 1, que sería esta lista, le removemos el 55. Y luego cuando comprobamos L2, por ejemplo, vemos que el 55 también se le removió. Y fíjense que este 100 que se le hizo append aquí, no aparece en la otra lista porque la lista como tal es otro objeto. Y lo comprobamos aquí, son objetos distintos. Ahora, cuando te empiezas a meter con los objetos que están adentro, ahí sí viene el problema. Y lo vemos aquí con este remove del 55. Se removió en ambas listas. Y por ejemplo, bueno, aquí le hace append de esto y le hace append de esto a la L2. Y si se fijan, después comprobamos L1 y L1 también se le hizo append de todo eso. O sea, básicamente esta lista y esta tupla son las mismas en ambas listas, pese a que están en objetos distintos. Eso se conoce como shallow copy. El autor recomienda ver esto en Python Tutor. Yo lo tengo por aquí abierto. Déjame mover esto. Ok. Vamos a ver esto porque esto está genial. Ya yo lo vi. A ver si se ve en pantalla. Ok. Ahí. Bien. Entonces vamos a ejecutar la primera lista. La primera línea, perdón. Bien. Se crea una lista, ¿verdad? De tres elementos. Entonces sería 3 y luego
una lista, o sea, la segunda posición de esta lista en realidad es un apuntador, como yo les decía, a una dirección de memoria. ¿Cuál dirección de memoria? La de esta lista que estamos creando aquí, 66, 55, 44. Y la tercera posición, o la segunda en este caso, vendría siendo apuntar a la tupla, que es otro objeto en memoria, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos L2? Fíjense que L2 es una lista que es igual, es otro objeto. Fíjense, aquí hay uno y aquí hay otro, uno, otro. ¿Y qué tiene la segunda lista? Un 3, que es el primer elemento, ¿verdad? Y luego un apuntador a la misma lista del primer objeto. Y el tercer elemento, o el segundo en este caso, vendría siendo un apuntador a la misma tupla del primero. Entonces, fíjense cómo estas dos listas están apuntando ambas a los mismos objetos. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos append L1, no pasa nada porque son objetos distintos. Pero entonces, cuando nos empezamos a meter con la lista, ¿qué es lo que pasa? Que se le quita el elemento a esta lista. Y si se fijan, los dos objetos están apuntando a la misma. Entonces, bueno, es afectado a los dos, como lo vemos aquí. Y luego hacemos lo mismo, por ejemplo, si le hacemos append de la lista, fíjense que le estamos haciendo append a la misma lista, aquí le volvemos a hacer append a la misma lista, y cuando imprimimos, efectivamente, porque es la misma lista. Esto está genial, este tutor. Bueno, si tienen dudas, cuando tengan un código muy complicado y no lo entiendan, lo copian aquí el snippet y le dan paso por paso para ver visualmente lo que necesiten. Bueno, vamos a volver al... Ok, vamos a acomodar esto. Bien, entonces, les dije que entonces habían shallow y deep copies. Entonces, las deep copies, básicamente lo que van a hacer es, van a ir recursivamente entrando en los objetos que están nested adentro y va a hacer copias de ese también, que apunten a objetos distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este autobús, esta clase autobús, que bueno, lo que tiene es un atributo passengers, que va a ser una lista de pasajeros. ¿Ok? Y bueno, tiene dos métodos, pick, que va a ser append de passengers, y drop, que va a simplemente soltar un passengers. Entonces, hay un módulo que se llama copy en Python, que tiene los dos métodos. Tiene el método copy normal, que sería el shallow copy, y tiene el deep copy, que es el deep copy. Entonces, aquí para hacer la prueba vamos a instanciar una clase autobús. Y luego vamos a crear autobús 2 y 3, que son copias, uno con copy normal y otro con deep copy. Si chequeamos los ID, vemos que efectivamente tienen que ser tres objetos totalmente distintos, ¿ok? Porque los shallow copy y los deep copy son copias que no que crean objetos distintos, ¿ok? Eso es muy importante saber. La diferencia es cómo manejan los objetos anidados que están allá adentro. Bien, entonces si nosotros hacemos drop de Billy del autobús 1 y chequeamos los pasajeros del autobús 2, que deberían ser Alice, Bill, Claire y David, o David, entonces vemos que efectivamente Bill no está en el autobús 2, pese a lo que yo quería era que solo se bajara del autobús 1. ¿Ok? Y bueno, aquí volvemos a chequear que efectivamente los objetos son distintos. Y luego, si chequeamos el autobús 3, vemos que Bill todavía está ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hizo esta función, este método didCopy, es que agarró y dijo, bueno, yo voy a copiar esta instancia de este autobús, o esta clase, sí, una instancia. Luego ve que dentro de esa instancia hay un atributo que es una lista, o sea, es un otro objeto, y va a agarrar y va a hacer otra copia de ese objeto, y entonces vas a tener es una copia, vamos a decir, una copia que entra en varios. Por eso de ahí viene el nombre. Deep copy es porque va a ir entrando hasta donde tenga que entrar dentro del objeto para ir creando copias y copias y copias y copias y copias más copias. Y bueno, básicamente esto es todo por el video de hoy porque ya llevamos un tiempito largo. Entonces, bueno, aquí pueden ver los spoilers que ya dan muy relacionado con esto.
y es las funciones, los parámetros como referencia. Está muy interesante eso. Y luego algo muy, muy interesante que es el Garbage Collection, muchachos. Que si no están familiarizados con ese nombre, los animo a que busquen ahorita mismo qué es Garbage Collection en los lenguajes de programación. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Entonces, en el próximo video vamos a continuar viendo esto. Espero que les haya sido de interés y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.